Muy bien, vamos a comenzar este bloque hablando de temas de salud, el deseo de ser mamá, de tener un hijo, la pareja que por motivos de infertilidad o por otras causas no lo puede hacer. ¿Qué respuestas da la medicina reproductiva actual? Casos muy resonantes que se habla por estos días de personajes muy famosos que recurren a ciertas técnicas como el vientre subrogado o alquiler de vientres. ¿Qué dice la ley al respecto? Muchas preguntas sobre este tema y con profesionales de la ciudad en materia de medicina reproductiva. Antes del informe, que ya conoceremos detalles, déjenme sugerir una propuesta que tiene que ver con la salud, con la seguridad y con URG Urgencias, porque tenés más protección en cualquier lugar, porque ha creado un código QR que ayuda a brindarte una atención más personalizada. El nuevo servicio de QURG permite al personal médico acceder a tu información médica más relevante en cuestión de segundos. Solo tenés que solicitar tu código QURG a www.urg.com.ar y recibirás un sticker en tu domicilio para luego pegarlo en el casco de tu moto, bicicleta, celular, lunetas, parabrisa o en cualquier lugar visible. Otro adelanto de URG. Informe y luego preguntas y todas las respuestas. Yo, al verte sonreír, El baby boom del mundo del espectáculo tuvo en los últimos años como característica una cantidad de famosos que decidieron tener y criar a sus bebés sin tener ninguna pareja que los acompañe. Marley, Flavio Mendoza, Luciana Salazar tuvieron sus hijos mediante la técnica de vientre subrogado. En su momento, Juana Repeto decidió ser madre sola mediante la inseminación artificial. A 5 años de la sanción de la Ley 26.862, en la Argentina se duplicó el número de tratamientos de fertilidad. Obras sociales y prepagas comenzaron a cubrir esos tratamientos de alto costo, que antes solo eran accesibles para quienes pudieran pagarlos o consiguieran un amparo. Aún no está legislada la subrogación de vientre, pero hubo cerca de 30 sentencias judiciales que la habilitaron en el país. ¿Cuáles son las técnicas más habituales de la fertilización asistida? ¿Qué recomiendan los especialistas? ¿Es un mito lo de los embarazos múltiples? ¿Es cierto que creció el número de mujeres solas decididas a ser madres? Ahora, en Plan A, el deseo cumplido, tener un hijo gracias a la medicina reproductiva. nunca pierdas la ilusión. Bueno, Gisela, un tema que está instalado, que ya no es tabú, que se ha avanzado mucho en la ciencia y que muchas mujeres y parejas recurren, ¿no? Sí, algo bastante novedoso, pero que empieza a lograr esto tan importante que es poder concebir bebés, ser padre y ser madre bajo distintos parámetros que la vida te puede poner adelante, ¿no? Claro. Madre soltera, padre soltero, sin importar si tenés acompañante, y también parejas que vienen buscando hace muchos años y que en algún momento deciden someterse a algún tratamiento que los ayude o los invite o los empuje a lograr la maternidad. Bueno, y nos visitan profesionales de ProAR, que con ellos charlaremos, el doctor Diego Iglesias, la doctora Ivana Canonero. Bienvenidos a Plan A. Gracias. Y han tomado mucha relevancia, doctor Iglesias, casos de artistas que recurren al vientre subrogado o alquiler de vientres, como el caso de Marley, Flavio Mendoza y muchos más, ¿no? Esta técnica tiene un freno judicialmente, ¿no? En la Argentina aún hoy. En este momento Un freno legal, más que la nada. ley no contempla Sí. la subrogación uterina. Sí. Pero en el país y justamente en Rosario ya hay jurisprudencia al respecto, Claro. que ha permitido la utilización de esta estrategia de tratamiento para lograr el ¿Y embarazo. en qué consiste? ¿Cómo lo explicaría Básicamente, sencillamente? digamos, en el mundo la utilización más frecuente es para aquellas pacientes que por algún proceso patológico no puede utilizar su útero o su útero no puede ser utilizado para realizar un tratamiento. Claro. Entonces se utilizan sus óvulos y los espermatozoides de su pareja. Por fertilización in vitro se generan los embriones y son transferidos estos embriones no al útero de la paciente porque tienen una patología, sino se transfieren a los de otra paciente, otra mujer que acepta esta situación con un útero sano. Pero Diego, también han recurrido personas que yo nombré que están Una solas, adaptación de esto es hombres y mujeres. La utilización de tratamientos de hombres solos, mujeres solas, parejas masculinas gays o homosexuales que eligen
utilizar esta técnica para llevar adelante el deseo de un embarazo. Claro, pero hoy día tiene que recurrir a la justicia para que lo En puedan nuestro país sí, porque hasta el momento la ley no lo contempla. Claro. El caso de la subrogación uterina, sí, el caso de, por ejemplo, parejas igualitarias femeninas, bueno, hemos tenido muchos casos de parejas Sí, sí. que por medio de utilización de semen de banco, pero no es caso de subrogación, sino de utilización del útero de alguna de ellas dos, con semen de banco. Bien, doctora Canonero, ¿y qué se hacen estudios genéticos para llevar a cabo esta técnica, este tratamiento? Sí, en realidad depende mucho de cuál es la situación por la que la pareja consulta a la clínica de reproducción. Ajá. En realidad, todas estas condiciones que planteó el doctor son parejas en donde no hay un problema genético de base o no hay un antecedente de una patología específica, sino es el deseo de ser padres y no tener la capacidad reproductiva por el tipo de pareja o porque están solos. Sí, ¿sí? Tal cual. Pero en realidad el rol del genetista en el equipo de trabajo es abordar aquellas parejas que tienen un factor genético de base que le genera esta dificultad o esta incapacidad de lograr un embarazo o de llevar ese embarazo a término, en donde hay factores genéticos que pueden estar generando una infertilidad, una esterilidad o una recurrencia de pérdidas de embarazo. Son parejas que logran un embarazo, pero muy tempranamente ese embarazo se pierde, y se pierde una vez, se pierde otra vez. Entonces son parejas que consultan para identificar cuál es la causa, y en base a eso, una vez que nosotros identificamos cuál es el mecanismo que está afectado y si identificamos una causa genética, disponemos de diferentes tecnologías para optimizar el éxito de ese embarazo, identificar el factor de riesgo y poder lograr un embarazo sano. Bien, queremos hacer alusión a la subrogación de vientres, y nos lo han explicado los doctores, y allí nomás nos metemos, doctor Iglesias, en el tema de la fertilización asistida, donde esto es como el título, en el cual caben varias técnicas, ¿no? Sí. ¿A cuál se recurre? ¿Cuál es la principal, doctor? Las técnicas, en grande o a grosso modo, pueden dividirse en técnicas de baja complejidad o de alta complejidad. Claro. Dentro de las técnicas de baja complejidad incluimos la inducción de ovulación, cuando el problema es solo la ovulación o la falta de ovulación, y lo que hacemos es corregir ese trastorno, o la inseminación intrauterina, ¿sí? En la cual lo que hacemos es inducir la ovulación, generalmente, monitorizar la respuesta a la medicación, y en el momento en que inducimos la ovulación o la ovulación se produce, se hace una inyección dentro del útero de una preparación del semen que dota de motilidad a los espermatozoides no tan móviles y selecciona a los espermatozoides más móviles para introducirlos en el fondo uterino y facilitar la fecundación. Estas son las de baja complejidad. De baja complejidad. Doctor, ¿eso es indistinto si el problema de no poder concebir el embarazo es de la mujer o del hombre? Hay casos de... En realidad, el inicio de la inseminación intrauterina fue utilizado en los inicios para casos de factores masculinos leves. ¿Sí? Entonces, estas técnicas de preparación del semen mejoraban en la calidad seminal, el semen se introducía dentro del útero y aumentaba la tasa de embarazo. Lo utilizamos también cuando no hay un factor determinado, lo que llamamos esterilidad sin causa aparente, ¿sí? En parejas jóvenes, ¿sí? Para tratar de aumentar la tasa de fecundidad. Cuando hablan de parejas jóvenes, ¿qué se entiende para los médicos? Eso es muy relativo, ¿no? Pero parejas a lo mejor cercanas a los 30 años, con no mucho tiempo de búsqueda, y por supuesto con un estudio de las trompas normales, ¿sí? Para poder realizar una inseminación intrauterina y que pueda tener alguna tasa de éxito, necesitamos trompas normales. Claro, y yo apuntaba cuáles son los casos más complejos y a qué técnica se recurre, porque ya ingresamos en la otra fase. Los casos más complejos, por ejemplo, de patología en las trompas, patología severa en las trompas, ausencia de ovulación, ¿sí? O factores masculinos muy severos, tenemos la opción de las técnicas de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. ¿Y cómo se resuelve ante la ausencia de ovulación, doctor? Utilizando medicación para hiperestimular los ovarios. ¿Sí? ¿Y con qué? Las drogas que utilizamos básicamente para la fertilización in vitro son
generalmente gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son las hormonas de la hipófisis que fisiológicamente estimulan los ovarios para producir un óvulo por ciclo en condiciones de normalidad. Nosotros utilizamos dosis suprafisiológicas o dosis mayores a las fisiológicas para hiperestimular no solo un ovario, sino ambos ovarios, obtener la mayor cantidad de óvulos posibles. ¿Ahí se agotan las instancias antes de llegar al donante, doctor? Todavía no, todavía utilizamos en ese momento los óvulos de la paciente. Claro. ¿Y cuál es el rol de las obras sociales y las prepagas ante todo este tipo de tratamientos? Hoy, y como decía el informe previo, gracias desde el 2013 a la ley de reproducción asistida, contamos con la obligación de parte de las prepagas a las obras sociales sindicales del financiamiento de los tratamientos, y por eso es que se duplicó el acceso de la población a este tipo de tratamientos. Bien, doctora, ¿y cuáles son esas causas genéticas que llevan a la infertilidad, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros sabemos que el 50 o más del % de los abortos recurrentes, de las pérdidas de embarazos recurrentes, se deben a anomalías cromosómicas, ¿sí? Que pueden ser anomalías cromosómicas donde hay cambios en la dosis, o sea, un cromosoma de más o de menos, que son cuadros letales muy severos, incompatibles con la vida. Cuando la gestación tiene esa anomalía, son embarazos que en las primeras semanas de la gestación se pierden automáticamente. Entonces es muy importante identificar si hubo una anomalía cromosómica en ese embrioncito que se perdió, y si fue algo esporádico, algo que ocurrió por accidente al azar, o si los padres son portadores de una anomalía cromosómica, porque si los padres portan en forma asintomática una anomalía balanceada, ellos no van a tener ninguna sintomatología, pero tienen un riesgo muy alto de tener abortos recurrentes, de tener descendencia afectada, niños con malformaciones o con retraso del desarrollo. Y ya para eso hay estudios también, exactamente, ¿no? Porque si uno identifica a raíz de las pérdidas de embarazo que los padres son portadores de una anomalía cromosómica, ya identificamos cuál es la causa. Entonces, antes uno le decía a los padres, bueno, identificamos cuál es la causa, tiene un riesgo muy alto, no podemos hacer nada, no le podemos ofrecer ninguna solución porque lo más probable es que toda su descendencia esté afectada. Hoy existen posibilidades en donde, usando las mismas células sexuales, las mismas gametas de ese esposo o esa esposa con la mutación, una mutación conocida o una anomalía cromosómica, tenemos técnicas de biología molecular que se pueden aplicar tempranamente en esta medicina reproductiva para estudiar los embriones antes de implantarlo y poder identificar si son portadores de estas anomalías. Y aquellos embriones que no tengan esta anomalía desbalanceada se pueden transferir, y de esta forma una pareja que, si lo dejamos con su historia natural, lo más probable tengan pérdidas de embarazo o niños afectados, logramos que tengan un embarazo sin esa anomalía que hemos logrado evitar a través de esta selección con estas tecnologías. Los avances de la medicina reproductiva son notables. Doctor, ¿y cuántos intentos se realizan? ¿Cuándo una persona desiste o una pareja? ¿Hasta qué edad se llevan a cabo estas técnicas cuando hay sucesivos intervenciones? Depende mucho de la respuesta ovárica, depende mucho de la edad de las pacientes. Nosotros en nuestro centro en general utilizamos los 44 años como límite, ¿sí? O sugerimos a las pacientes esa edad como límite para intentar la búsqueda del embarazo con óvulos propios y después pensar la ovodonación, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque luego de esa edad, ¿sí? Hemos visto extraordinariamente baja tasa de embarazo, ¿sí? Tan es así que la ley ha tenido en los últimos días una modificación, ¿sí? Que pone como límite esa edad para el financiamiento con el tratamiento con óvulos propios, ¿sí? Los 44 años cumplidos, ¿sí? A partir de ahí ya la obra social sugiere también o financiaría el tratamiento si se utilizan ovocitos de una donante. Bien, hay muchos casos, lo hemos visto a través de la prensa, mujeres que tienen la intención de ser madres, pero solas. ¿Qué respuestas le ofrece la ciencia hoy día, Diego? Tratamientos en el caso de mujeres solas, con semen de donantes, ya sea utilizando... ¿Se puede recurrir a un banco? De baja complejidad o de alta complejidad, según el caso, con semen de banco. ¿Se hace aquí en la ciudad? Frecuentemente. Perfecto. Y ahora, bueno, a partir de todos estos cambios, en los últimos años, cada vez con más frecuencia. ¿Recomiendan el congelamiento de óvulos
para resguardar estos óvulos para un futuro? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Es efectivo? Es efectivo, sobre todo en mujeres menores de 35 años, donde se puede obtener un buen número de óvulos. Es bien recomendable. Siempre en pacientes que por determinados motivos van a posponer la búsqueda de su embarazo, es una buena estrategia criopreservar o preservar congelados los óvulos. ¿Y hasta qué edad una mujer, como recién hacíamos referencia, se recomienda la utilización de esta técnica y que está sola para concebir? Desde el punto, o sea, en la técnica, en la criopreservación de ovocitos es importante el número de ovocitos que uno pueda recolectar. ¿Por qué? Porque después en el proceso de descongelamiento del ovocito y el tratamiento hay pérdida de gametos. Entonces, cuanto más joven lo realice la paciente es mejor. Si es posible antes de los 35 años, mejor todavía. Perfecto. Bueno, en el final, doctora Canonero, doctor Iglesias, ¿qué mensaje le dejan a las parejas, a las personas que quieren tener un hijo y que se encuentran en una situación de no poder tenerlos? ¿Cuál es el mensaje? Lo más importante es una consulta de asesoramiento para ver los antecedentes familiares, ver cuál es la causa, cuáles son las inquietudes. ¿En qué momento? En realidad uno recomienda una consulta siempre preconcepcional antes de empezar a buscarlo, ya sea en parejas jóvenes, en parejas de edad avanzada, lo que fuera, para ver cuáles son los riesgos, cuáles son los antecedentes, porque muchas veces uno minimiza algunos riesgos familiares y después hay un riesgo solapado, entonces, y podemos tener niños afectados. Entonces es muy importante identificar cuáles son los riesgos y poder determinar si es necesario algún procedimiento previo antes de avanzar a la búsqueda espontánea del embarazo. Doctor Iglesias, ¿un mensaje? Yo creo que la variable más importante para el éxito reproductivo es la edad, ¿sí? Sobre todo la edad de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto antes busque una pareja el embarazo, mayor la probabilidad de que lo logren, menor va a ser la tasa de aborto espontáneo en ese embarazo y menor va a ser la tasa de cromosomopatías en el recién nacido. Perfecto. Por eso cuanto antes es mejor. Y si no es posible por múltiples factores, la criopreservación de gametos es una buena, de óvulos es una buena estrategia para preservar ese potencial reproductivo. Claro, y más allá de lo que dijo la doctora sobre la necesidad preventivamente de recurrir cuando se intenta quedar embarazada a una consulta, y aquellas parejas que no lo han hecho y están en la búsqueda, ¿cuánto tiempo se pueden empezar a detectar alarmas? Se define como una pareja con dificultad reproductiva, pareja infértil, luego de un año de búsqueda sin método anticonceptivo, pero ese concepto debe ser acortado en mujeres de 37, 38 años para arriba. O sea, parejas de esa edad deben iniciar antes, alrededor de los 6 meses, la consulta con un profesional. Y, perdón, un concepto muy importante es que hoy, por ejemplo, uno puede diagnosticar una misma enfermedad en distintas instancias. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es lo más frecuente. Podemos diagnosticar un síndrome de Down en el bebé cuando nace. Lo podemos diagnosticar intrauterino durante el embarazo con sospecha ecográfica. Lo podemos diagnosticar a través de una prueba invasiva en vellosidad corial para ver los cromosomas del bebé. ¿Es muy complejo ese análisis? Es una prueba invasiva con un riesgo de pérdida de embarazo o de complicaciones, que es mínimo, pero es un riesgo, es una prueba a la que el paciente se tiene que someter y dar el consentimiento. Pero existen también técnicas, incluso en nuestro medio, un desarrollo muy importante de biología molecular, donde podemos detectar en forma no invasiva, intrauterinamente, con una extracción de sangre de la madre, anomalías cromosómicas en el bebé. Perfecto. Y también lo podemos hacer en forma preimplantacional antes de lograr el embarazo. Muy bien. Bueno, se nos ha terminado el tiempo con muchas preguntas todavía. Gracias a los dos profesionales de Proar que nos han visitado. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Chau, Gisela. Chau, buenas noches, buen fin de semana para todos. Mundial mediante, el próximo sábado aquí en Canal 5. Que la pase bien.